mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno, en busca de la anhelada sabiduría. Bienvenidos sean a Veritas del Universus. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Perdón, estaba tomando algo de agua espirituosa por aquello de que me voy a aventar ahorita el programa de corrido. ¿Cómo están? ¿Cómo están allá en casita? ¿Cómo están aquellos que me están haciendo el favor de escucharme desde su casita, desde el trabajo? Por acá estoy viendo que mi queridísima Yael, escuchándome allá desde las hermosas tierras de Teotihuacán, trabajando. Me dijo que iba a estar trabajando, pero que iba en la manera posible escuchar el programa. Los medios de comunicación, la semana pasada se me fue la hebra y no los di al inicio, los di como a la mitad. Bueno, medios de comunicación tenemos el Facebook, Circo Volador Radio, la fanpage, ya la conocen, Veritas Day Universus. En el Twitter nos pueden encontrar como @Circo Volador, @Asmisael. En Instagram me pueden encontrar a mí como Lord-Asmisal y @Circo Volador para todos aquellos que quieran ver imágenes, fotos de pues la nostalgia, ¿no?, de todos los conciertos que se han vivido aquí en este sacrosanto recinto. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar, vamos a tocar una biografía de una persona, una mujer que fue bastante interesante e incluso importante en ese movimiento de la guerra cristera, que por cierto hice un programa hace poco más de casi un año, pero lo vamos a repetir este año porque me quedé con mucha información todavía valiosa de este tema. Nos referimos a la Santa de Cabora, o como era también conocida, Santa Teresa Urrea. Va a estar bastante interesante el programa. ¿Qué les parece si nos vamos con una primera canción? No se me saquen de onda, que creo que es de las únicas veces que he puesto este tipo de canción. Estamos acostumbrados al heavy metal duro y recio, pero hoy vamos a escuchar un bonito corrido. De hecho, las 3 canciones del programa son corridos. Esto es acerca de la guerra cristera, que esta mujer, como les mencionaba, tuvo mucho que ver en este suceso de nuestro país. Hace ya ya van a ser 100 años, como 90 años más o menos está cumpliendo este acontecimiento. Esto es el corrido de la guerra cristera. Ingeniero de audio Ariel Galván, que me hace el favor de hacer los controles como cada lunes, muchísimas gracias. Por favor, denle play, y ustedes que están allá en casita mirando y escuchando, no se me muevan, que esto está comenzando apenas. Se me hacen pocos y mal armados los que me amargan la vida. Que yo recuerde, no me han tumbado, pues tengo quien me la cuida. Y no es orgullo, porque la vida nosotros no nos la damos. ¿Quién está por acá? Aparte de mi queridísima Yael, para que le mande saludos en vivo. Pero somos de a caballo y no tememos otros combates, estando así apadrinados. El triunfo es nuestro, mis pobres cuates. Se me hacen pocos y mal armados. Estás escuchando Veritas del Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Fíjense que al finalizar el siglo antepasado, en el noroeste de México, una mujer que según pobladores de Sonora, Chihuahua y Sinaloa,
realizaba curaciones milagrosas, es decir, era una especie de curandera chamana milagrosa. Se le llegó a conocer como la Santa de Cabora. En vida respondía al nombre de Teresa Urrea. De Cabora no estoy todavía seguro si todavía existe el lugar con ese nombre. Obviamente el lugar geográfico sigue existiendo en Sonora, pero ahí existía una hacienda ubicada al norte de Álamos, en Sonora, la cual pertenecía a una familia de origen árabe, convertida al cristianismo, que se establecía en la costa occidental de la Nueva España desde principios del siglo XVIII. Esta familia eran los Urrea. Miguel Urrea, además de ser propietario de varias minas de plata en Sonora y de Chihuahua, y de la hacienda de Santana en Acoroni, en Sinaloa, adquirió por su matrimonio con Justina Almada las haciendas de Santa Rita, de Aquihuiquichi, San Ramón Cocoraqui, San Antonio de Cabora y el Rancho de Vizcaya, convirtiéndose así en uno de los principales terratenientes de Sonora. De hecho, todavía es muy conocido el apellido, la historia de este hombre allá en el estado de Sonora. El señor Tomás Urrea quedó desde niño al amparo de su tío Miguel Urrea y de su esposa, y fue nombrado administrador de la hacienda de Santa Ana. Por tal motivo, dejaría Los Álamos y se trasladó a Ocoroni. Una vez ahí, establecería su nueva residencia, contraería matrimonio con una prima hermana. Yo creo que este cuate era de Shelbyville. Y después de la boda, dejó instalada a su esposa en la ciudad de Álamos, regresando él a la hacienda que tenían en Sinaloa. De esta relación, el 15 de octubre de 1873, fue anotada en el acta bautismal como niña García Nora María Rebeca Chávez, la niña que en algún momento pasaría a ser la Santa de Cabora. Teresa vivió algún tiempo en la ranchería de Aquihuiquichi, cerca a esta hacienda, con su madre y su tía. En 1888 fue abandonada por Cayetana y, según relató ella, su padre envió por ella a venir a su casa. Se fue con él a Cabora. A partir de ese momento usó el apellido de su padre y el destino de ambos estuvo estrechamente ligado hasta la muerte de él. La joven de Cabora sufría ataques catalépticos y durante uno de ellos fue incluso declarada muerta, declarada médicamente muerta. Cuentan que estuvo en coma por 14 días enteros y que posteriormente desaparecieron sus signos vitales, es decir, murió. Y repentinamente volvió a la vida, es decir, signos vitales, e incluso recuperó el habla, la vista, se incorporó de la cama en donde estaba. A partir de ese momento, ella entraría en un estado de ensimismamiento por 3 largos meses. Existen un gran número de leyendas sobre las curaciones efectuadas por la en aquel entonces llamada la Niña de Cabora, mientras permaneció ella en trance. Después de su famosa o supuesta resurrección, su fama y carácter atrayente iban transformando su casa en un centro para los devotos del llamado teresismo. Indios serranos en su mayoría, ahí se vendían imágenes, medallas y porciones de tierra bendita con la que se creía podían realizar curaciones milagrosas y hasta revivir personas y animales muertos. Ya sea a favor o en contra, Teresa Urrea fue objeto durante varios años de numerosos artículos periodísticos tanto en México como en Estados Unidos. Ella conocía de plantas medicinales por las enseñanzas recibidas de una curandera del lugar desde que era muy pequeña, y aunado a esto parecía que poseía una especie de poder inóptico con una gran personalidad que irradiaba un magnetismo. La conjugación de estos elementos le permitieron combatir las enfermedades físicas o espirituales, reales o imaginarias, de a todos aquellos que la visitaban pidiendo sanación o un milagro, ya que contaba con rasgos que la distinguieron de sus contemporáneos y que legitimaron su ascendiente. Con el tiempo, Cabora, es decir, la región y su santa, cobrarían fama. Un reportero de un periódico de Las Cruces de Nuevo México informaría en 1891: la hacienda tuvo un promedio de 2,000 visitantes.
Al año siguiente, de acuerdo con el Nacional de la Ciudad de México, se habló de 10,000 peregrinos. Otras fuentes señalan que por día había 2,000 personas en la hacienda. En el cumpleaños de Teresa acudían hasta 8,000 peregrinos y solo durante las fiestas navideñas se congregaban hasta 10,000 visitantes. Ahora sabemos que muy posiblemente estas cifras se exageraron para darle más credibilidad o más peso a esta leyenda que en ese momento se estaba cocinando o conjugando. La mayoría de los fieles de Teresa eran gente pobre y letrada, por lo que no es de sorprender que esta muchedumbre la visitara y viera en ella a una santa y regresaran a sus hogares difundiendo estos milagros que habían supuestamente presenciado. En este caso, la transmisión de estas obras, de estos milagros, era de forma oral, lo cual jugó un papel fundamental llevando de boca a boca los prodigios atribuidos a Teresa, entre ellos el don de la profecía, y fueron entendiendo como prueba de santidad. El ascendiente de la santa era tal que el obispo en persona de Sonora, que regularmente bendecía dibujos y pinturas de los santos patronos de todos los parroquianos que lo visitaban, se quejaba porque cada vez más había gente que trataba de llevarle para que le bendijera imágenes de Teresa en el montón que él iba a consagrar los días de misa. Se dice que Tomás Urria, el padre de Teresa, importunado por varios visitantes, renegaba porque alrededor del nuevo culto habían surgido puestos en Bacanora de Sótol, de albures, habían incluso loterías con la imagen de Teresa y otros santos, y una nota de un diario nacional calculó que Santa Teresa obtenía considerables dividendos por los servicios prestados, y mientras tanto la feria de Cabora fue haciéndose famosa y su dueño no pudo frenar el peregrinaje hacia la hacienda donde vivía Teresa. En diferentes lugares y periódicos han surgido personas a las que las masas le han atribuido dotes de sanidad debido parcialmente a la situación opresiva en que vivían esos pueblos. En épocas de inestabilidad e incertidumbre es un recurso fácil aferrarse a individuos carismáticos a quienes se convierten en líderes mesiánicos por haber obtenido la aprobación de sus coetanos. Mediante sus prédicas, estos amortiguaban un poco la situación nada segura en que subsistían determinados grupos sociales, marginados, explotados, personas amenazadas por la desocupación, etc. En el norte de México, a finales del siglo XIX, aparecieron por doquier decenas de supuestos santos que contaron con seguidores, hechos que tienen que ver con 3 sucesos que se registraron en la década de los 90 del siglo XIX. 1. El gobierno porfirista despojó a muchos campesinos de sus tierras. 2. La centralización política tocó a poblaciones hasta entonces alejadas de la esfera política nacional y a las que de manera repentina y violenta les fueron impuestas autoridades. Y 3. Se resquebrajó la economía tradicional ante la llegada de inversiones extranjeras. Hubo varios personajes que se metieron dentro de las investigaciones porque la iglesia no estaba contenta con lo que estaba sucediendo. Se podrá decir que la iglesia y facciones del gobierno unieron fuerzas para hacer supuestas investigaciones y ver si lo que estaba sucediendo ahí en Sonora era algo real, era algo verídico o simplemente eran supercherías o no. El general Abraham Vandal se hizo personalmente cargo de la situación y el 19 de mayo, al mando de elementos del ejército, llegó a la hacienda de Cabora, de donde se hizo salir a Tomás y a Teresa Urria en calidad de detenidos. Juzgando que su presencia en aquel lugar era sumamente lesiva, fueron llevados a Guadalupe y posteriormente a Cocorit. Finalmente el general Vandala, procediendo de acuerdo con el gobernador Rafael Izábal, dispuso el traslado de los Urrea a Guaymas y luego su destierro a Estados Unidos. La respuesta de mi general Porfirio Díaz a los informes de Vandala hace explícito el beneplácito del presidente por las medidas tomadas por el jefe de la primera zona militar. Por acá tengo un fragmento de un telegrama que está fechado el 7 de junio de 1892 de Díaz al general.
General Abraham Vandala, estimado compañero y amigo. Atentamente me impuse de su grata de 28 del pasado en que quiero informarme sobre los acontecimientos que tuvieron lugar hace pocos días en los pueblos del río Mayo, así como respecto de los motivos que originaron ese desagradable motín. Doy gracias a usted por sus detalladas noticias, celebrando que todo haya terminado felizmente con la providencia de sacar de Cabora a Urria y a su hija según el último aviso que me dio usted por telégrafo. Suyo como siempre y compañero, amigo, afirmo, Porfirio Díaz. Se pensó que esto iba a detener lo que ya se había iniciado y lo que iba a continuar, pero no. Mi general Díaz, lejos de comprender que la detención y expulsión de los Urria del país no era un asunto que pudiera considerarse felizmente terminado. En realidad, no se puede asegurar que Teresa Urria haya sido la responsable de la revuelta de los Mayos, que se cree fue utilizada por Abraham Vandala, Rafael Izábal y el presidente Díaz como un excelente pretexto para alejar a los Urria del país, ya que aquellos no podían tolerar que una joven de 18 años enardeciera mediante sus predicciones los ánimos de la población indígena y por consiguiente alejarla era indispensable. En 3 ocasiones que alcanzaron de carácter de revuelta, el nombre de la Santa de Cabora se había visto involucrado. ¿Qué es lo que sucedió en esto que mencionan de Mayo? Bueno, en mayo del año pasado, de 1891, hubo una especie de revuelta de campesinos en los cuales se le habían volteado al gobierno, en pocas palabras. Y supuestamente esta mujer, Teresa Urria, ya lo había vaticinado, es decir, el levantamiento y que el gobierno se les iba a voltear, en pocas palabras. ¿Qué es lo que sucede el año siguiente cuando se cumple el primer aniversario de esta supuesta, pues no fue batalla, fue una trifulca? Mientras los campesinos iban gritando sus consignas entre que querían trabajar, de que la tierra era de ellos, de que bastaba de explotación, entre estas consignas se escuchó varias veces el grito: ¡Viva la Santa de Cabora! ¡Viva la Santa Teresa de Cabora! El gobierno obviamente no iba a permitir que la gente se siguiera levantando, que se sublevara, y por otra parte la iglesia no iba a permitir que una muchachita de 18 años de buena familia rica, que si bien era una mujer letrada, creyente, no iba a permitir que lo voy a decir de esta manera y es despectivo en este momento, pero en aquel tiempo no lo era. La iglesia no iba a permitir que la indiada se le saliera del huacal, porque en aquel tiempo la Iglesia Católica tenía muy bien agarrada a toda esa facción pues indígena. Ellos despectivamente le decían la indiada o los indios. Terminan desterrando a esta mujer y bueno, es innegable que para el gobierno Teresa Urria era subversiva, de ahí la necesidad de expulsarla del país, y su exilio pudo haber sido a diferentes causas: a la presión ejercida por la jerarquía católica, como les había comentado, que veían en sus prédicas una herejía, al interés de las compañías extranjeras por explotar los recursos del noroeste sin el peligro representado por los indios insurrectos, o al creciente poder de la llamada Santa de Cabora. Iba consolidándose entre los descontentos de Sonora y Chihuahua y por ende Porfirio Díaz aprobó su destierro. En general, los santos populares que surgieron en Sonora y Chihuahua en las postrimerías del siglo XIX anunciaron el apocalipsis revolucionario. Tanto el gobierno como la Iglesia Católica lucharon permanentemente por silenciarlos y en algunos casos tuvieron éxito, pero los predicadores continuaron inflamando los ánimos de muchos campesinos e indigentes de las zonas urbanas. Todo parece indicar que Teresa Urria y Lauro Aguirre, a ver si les suena el nombre, Lauro Aguirre, impulsaron desde el desierto algunos movimientos contra el régimen porfirista. Sin embargo, ella siempre negó haber tenido participación en algunos de los sucesos de Navojoa o de Tomochic. Porfirio Díaz estaba muy lejos de suponer en el momento de desterrar a la joven Urria que su presencia en Estados Unidos iba a alterar aún más, porque a la hora de que la destierran, por órdenes de Díaz, ella va a dar a Nuevo México, es decir, a Estados Unidos. La mal llamada paz porfiriana
la santa en el exilio fue un problema mayor que en Cabora. Los Urria fueron conducidos desde la hacienda de Cabora a Zacocorit y posteriormente a Guaymas. El presidente, al ser avisado, recomendó al general Abraham Mandala que procurara no tener a la santa cerca de sus tropas porque también son ignorantes y podrían malearse, es decir, creer lo que esta mujer hablaba o vaticinaba. Los detenidos permanecieron incomunicados en tanto que abandonaron México y para el 2 de junio de 1892, Tomás y Teresa salieron en tren del país al que nunca podrían volver jamás. Mientras tanto, Vandala informaba a Porfirio Díaz cerca de su recorrido por el río Mayo, desde Huatabampo hasta Navojoa, lugares en donde dejó restablecida la tranquilidad. La persecución hecha a los indios ha sido tenaz. La lección que han llevado los revoltosos ha sido dura y será difícil que vuelvan a levantarse. A los indios se les persiguió con crueldad. Muchos de ellos fueron enviados o entregados a terratenientes en el estado de Oaxaca y Yucatán como esclavos prácticamente. El 3 de junio de 1892 los Urrias saldrían para Arizona y a su llegada Tomás Urria pidió protección policíaca de la estación del ferrocarril al hotel en donde se hospedó junto con su hija. Así, la pareja de expatriados no pasó inadvertida por la prensa norteamericana. Cuando la santa de Cabora llegó a Estados Unidos, fue objeto de insinuadas demostraciones de asombro y expectación. Y aparecieron varios reportajes sobre su arribo desde que se le consideraba una especie de mártir de las injusticias auspiciadas por un gobierno mexicano opresor. Después de su estancia en el hotel, Teresa y su padre habitaron una casa en Nogales y gracias a una cooperación realizada por los vecinos del poblado fronterizo, pero antes de cumplir un mes allí, fueron visitados por el señor Manuel Mascareñas, cónsul del lugar, que les pidió alejarse de la frontera e internarse más a los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades locales protegieron a los recién llegados e hicieron ver a Mascareñas que su petición era impropia, pues los Urria no se encontraban en tierras mexicanas sino norteamericanas. Mas el día siguiente, el 25 de junio, padre e hija viajaron a Tucson, Arizona, para solicitar la ciudadanía norteamericana. Ahí permanecerían poco tiempo y para finales de 1892 se trasladaron a la población de Bosque, a unos 40 kilómetros de aquella ciudad. Si bien, aunque Teresa había dejado México, su nombre seguiría resonando allí y así, en 1893, los habitantes de Temozachic, del distrito Guerrero de Chihuahua, se rebelaron nuevamente al grito de ¡Viva la Santa Teresa de Cabora! El propósito de los sublevados era quitar de su puesto al supremo poder de la nación y Temozachic corrió una suerte similar a la de Tomochic. El desorden continuó en el lado mexicano y las invocaciones a la santa fueron escuchadas por el presidente Díaz. En octubre de 1895, Tomás y Teresa se mudaron a Solomonville, Arizona, situado aproximadamente a 300 kilómetros de la frontera. El ingeniero Lauro Aguirre y Manuel Flores Chapa llegaron a Solomonville en el mes de noviembre de ese mismo año y el primero de ellos, Lauro Aguirre, viejo amigo de la familia Urria, militó en las filas del grupo lerdista y permanentemente se opuso al régimen porfirista. Se exilió voluntariamente poco antes de que Teresa y su padre fueran expatriados. Lauro Aguirre era un hombre informado y con conciencia política y de poder, y de acuerdo con Paul Vanderwood, era un anarquista. En esencia luchó por un país más justo, aunque sus planteamientos no fueron del todo precisos. Esto no nos dejaba de ser riesgoso para las autoridades. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede a continuación? Se empiezan a tejer algunos planes, tanto para que Teresa regrese al país como para que se vuelva aún más político el asunto de lo que ya lo era. Cuando comienza todo esto, pues era un asunto, podríamos decir que religioso. Después se politiza cuando esta Teresa es expatriada, expulsada de su propio país y pide asilo en los Estados Unidos. Existe una especie de plan,
un documento que se le llamó así, un plan, en el cual en su parte final señala que no podría ocupar ciertos cargos en los Estados Unidos. Es decir, se politiza a tal grado en el que piensan que esta mujer iba a utilizar a su favor toda la fama que tenía para entrar en la política. La publicación de este plan preocupó hondamente al gobierno mexicano. A partir de 1896 se rumoró sobre la preparación de un movimiento revolucionario que, invocando el nombre de Teresa Urrea para atraerse adeptos ignorantes, habría de realizarse en la frontera México-estadounidense. Lauro Aguirre, quien conocía mucho esa frontera, y Manuel Flores Chapa, que eran de los que estaban escribiendo contra el gobierno en San Ángelo, Texas, ambos dejaron desde finales del mes de marzo de ese año la población de Solomomil y salieron rumbo a Nogales, Arizona. Hay gran cantidad de documentos, de archivos, en donde podemos leer algunos telegramas, algunas cartas que dan fe de esto. Para marzo de 1896, Aguirre y Chapa fueron aprehendidos en El Paso por órdenes de Porfirio Díaz, bajo el pretexto de que habían infringido las leyes de neutralidad. No obstante, a falta de pruebas, quedaron en libertad el 6 de abril del año siguiente. Aun cuando no se les pudo acusar del delito de sedición, se les vigiló constantemente. En la causa construida contra Aguirre y Chapa, el juez Sexto dijo que si bien había visto que los acusados bastante predisposición contra el gobierno de México y que sus declaraciones se habían desprendido marcando pruebas de su hostil actitud contra la actual administración pública de la República, pero que no por eso encontraba bastante demostrar la responsabilidad de conspiración contra la paz pública de México. En junio de 1896, sin causa aparente, los Urrea dejaron también Solomomil y se instalaron en una nueva residencia en El Paso, Texas. La noticia fue transmitida por el cónsul Francisco Mayén a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde cita lo siguiente: la Santa de Cabora, llegada a esta el sábado último, el 13 de junio, estaba siendo objeto de grande novedad entre nuestra gente del pueblo a ambas márgenes del río Bravo, que a visitarla acuden en grandes romerías atribuyéndole cualidades sobrenaturales y venerándola como si fuera una virgen. Y la prensa mexicana ayuda a popularizarla divulgando las curaciones milagrosas que dizque verifica la santa. Se trata de un espectáculo que haría con éxito más que la santa de sus secuaces, haciendo simpática y meritoria su misión con la persecución que dice la santa le hace nuestro gobierno. Activaré su vigilancia comunicándole mis pormenores. Cuando las autoridades de El Paso, en Texas, habían declarado ya a Lauro Aguirre y a Manuel Flores Chapa sin responsabilidad alguna en el delito de violación de las leyes de neutralidad entre Estados Unidos y México, apareció en aquel poblado un semanario redactado por Aguirre, que según Pedro López, informante del cónsul de Laredo, el general Terrazas de Chihuahua da una subvención al Independiente, es decir, otro periódico, en los cuales hablaban de que por un lado esta santa o la Santa de Cabora curaba a la gente, pero por otro lado se daban discursos políticos en medio de estas supuestas curaciones milagrosas. Es decir, era tanto un mitin religioso y después se transformaba en un mitin meramente político, y que todo al parecer apuntaba a que se quería bajar del poder al general Porfirio. Estamos hablando de que son finales de los 1800. Para que el general Porfirio Díaz dejara el poder, habrían que pasar todavía más de una década. Esto quiere decir que estos supuestos, de ser ciertos los supuestos ataques que habían hecho estos hombres, no habrían funcionado o no pudieron funcionar como ellos habían pensado en aquellos años. ¿Qué les parece si hacemos otra pequeña pausa musical? Y esto que vamos a escuchar es nuevamente otro corrido
de aquella época, otro corrido de los cristeros, que ya vamos a ir hablando un poco más acerca de esto, porque pues ya andamos un poquito más a lo que fue la vida de Teresa, pero tiene que ver también con la persecución cristera. Mi querido ingeniero, dele play por favor, y ustedes que me están escuchando y viendo, no se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Para quienes están viendo la transmisión en vivo, le estamos moviendo ahorita al teléfono, porque a veces no sé qué pasa, que no puedo ver los comentarios en vivo. Entonces si las personas que me están viendo en este momento me pueden poner aunque sea un hola para ver si
están correctamente activados los comentarios, se los agradecería muchísimo. Nos habíamos quedado en que supuestamente, y digo supuestamente porque la verdad se la flote después, en junio de 1896, Teresa abandona Solomonville y se van para El Paso, Texas. Pulpita de fruta hermosa, muchísimas gracias por escribir. Dice, hola, muchísimas gracias por estar viendo el programa. Sí, le apreté bien, sí puedo ver los comentarios, muchísimas gracias. Lo que en primera instancia fue algo totalmente religioso y que después se empezó a politizar, escalaría todavía a más en el contexto de lo político. Demetrio Cortés, al mando de 19 hombres, llegó al municipio de Ojinaga el 7 de agosto de 1896, situándose en la sierra de Pehuis el día 14. 10 fiscales y el mismo número de vecinos de Comalle se enfrentaron en el Álamo con el grupo rebelde y lo derrotaron, aunque este de nueva cuenta combatió en el Nogal. Al ser vencidos, Cortés y sus hombres se refugiaron en Estados Unidos y la celeridad con la que obró el gobierno seguramente obedeció al mensaje enviado por el presidente de la República al gobernador de Chihuahua. Es necesario que Gavilla desaparezca, procediendo con la mayor actividad. A partir de ese momento quedó vigilada toda la frontera del estado de Chihuahua y la derrota sufrida por los teresistas, nombre con el que se denominaban los grupos que atacaban las aduanas en la frontera entre México y Estados Unidos, en la población de Ojinaga, no impidió que el pomposo Ramos Rojo y Benigno Arbizu, al frente de aproximadamente 40 indios yaquis y según parece Tomochis, entrara a la plaza de Nogales la madrugada del 12 de agosto al grito de ¡Viva la Santa de Cabora! El comandante de la tercera zona de la Gendarmería Fiscal, Juan Fenochio, fue informado de que los asaltantes habían ocupado las calles de la población tomando el dinero que estaba en la aduana. Fenochio, en compañía de los 4 gendarmes que se encontraban en el lugar, abrió fuego sobre los asaltantes que pronto tomaron la ofensiva. Se dice que el tiroteo duró varias horas hasta que los teresistas, cargando su botín, se retiraron a las afueras del poblado. Al día siguiente volvieron a enfrentarse con el resto de la gendarmería que no había participado en el tiroteo la noche anterior. Por la tarde llegaría a Nogales un grupo compuesto de 70 mexicanos y americanos que acudieron al llamado de auxilio del cónsul de Nogales, Arizona, Manuel Mascareñas. Los teresistas fueron dispersados en la madrugada y finalmente cruzaron la línea divisoria. En los periódicos El Imparcial y el Oasis de Nogales se denunció como promotores del asalto a la aduana a Teresa Urria y a Lauro Aguirre. Y esto si tienen ustedes acceso a ciertas hemerotecas, van a encontrar que todavía existen estos periódicos donde aparecen estos encabezados. El propio Mayén poco tiempo después se dio cuenta de lo errado de sus suposiciones. Al ser atacadas las aduanas se comprobó que la Santa no se había mudado a El Paso para especular económicamente. Por otra parte, no faltó mucho para que el mismo cónsul dirigiera la persecución sobre la joven Urria. Mientras ésta se dedicaba a atender a cuantos la iban a ver, es decir, ella seguía obrando milagros o curando milagrosamente, Aguirre se entregó a la conspiración a la ciudad fronteriza, lugar estratégico para dirigir el movimiento porque se podría introducir desde ese punto a los grupos armados y comprar pertrechos de guerra. Cuando las autoridades del Paso habían declarado ya a Lauro Aguirre y a Manuel Flores Chapa sin responsabilidad alguna en el delito de violación de las leyes de la neutralidad entre Estados Unidos y México, apareció en aquel poblado un semanario redactado por Aguirre. Según Pedro López, informante del cónsul de Laredo, el general Terrazas de Chihuahua da una subversión al Independiente, en la cual se postula para gobernador del estado de Chihuahua. No hemos encontrado ningún testimonio que compruebe lo anterior. Desde su comienzo, el semanario había atacado al gobierno mexicano y poco a poco, según informó Tito Arriola, jefe político del distrito de Bravos de Chihuahua, han venido insolentándose al grado de que hoy es ya un verdadero
cártel de injurias y calumnias contra el general Díaz. Dicho papel es subversivo y excita al pueblo a una revolución. Fíjense, la Revolución Mexicana explota en 1910, pero en algunos estados de nuestro país ya se venía cocinando desde aproximadamente 14 años atrás. En este caso, Chihuahua, Sinaloa y parte de Sonora. Ahora bien, posteriormente se haría una amplia investigación acerca de esto, porque ya no era una situación de la iglesia o que competiera a la iglesia, sino que era algo de asunto político, y aún más el que estaba pues sobre el asunto era el general Díaz. Él quería estar al tanto de todo y obviamente no iba a permitir que una insurrección o una diminuta probabilidad de que se levantaran en armas, como se decía en aquel tiempo, la indiada, se llevara a cabo. Poco a poco el gobierno mexicano responsabilizaría a los Urria, es decir, al padre y a la hija y a Lauro Aguirre, de los sucesos en Nogales, e iniciaría gestiones necesarias para solicitar una extradición. Unos años atrás los habían expulsado del país y ahora estaban tratando de regresarlos al país. Algo es irónico, no es risible, es bastante irónico. Y bueno, para principios de septiembre de 1896 ya se estaban organizando dos nuevos grupos que habrían de penetrar al territorio mexicano para asaltar la aduana de Palomas nuevamente. A diferencia de los anteriores asaltos, ahí no se luchó al grito de ¡Viva la Santa de Cabora! El día 14, un grupo de 40 hombres armados con un arma llamada Sharp calibre 45-60 de caballería e infantería del ejército de Estados Unidos atacaron la población, encabezados por el pomposo Ramos Rojo, Demeterio Cortés y Manuel González. A este último se le llamaba Cruz Chávez. Los llamados teresistas ocuparían el caserío y tomaron los pocos fondos con que contaba la aduana, y finalmente se internaron en Estados Unidos. De acuerdo con el New York Morning Journal, entre los asaltantes había indígenas de Tomochic y alguna gente blanca. Poco tiempo después, Demetrio Cortés fue apresado y declaró que su plan era pelear contra los gobiernos federal y del estado por restricciones de onerosas leyes hacendarias. Cuando se realizó el ataque a Palomas, como para los autores intelectuales, existían más posibilidades de derrota que de triunfo. El asalto a Palomas ocasionó que el gobierno mexicano multiplicara la vigilancia a lo largo de la frontera y que se intensificara la persecución a Teresa Urria y a su padre, y de Lauro Aguirre. Fueron 16 los teresistas aprehendidos por las autoridades americanas. A Demetrio Cortés, Prisciliano González Silva, más otros 2 hombres, el gobierno federal de las Cruces en Nuevo México los sentenciaría a prisión. Los planes revolucionarios de los llamados teresistas no se alcanzaron, entre otras cosas, por la cooperación aportada por las autoridades de Estados Unidos y México en la persecución y aprehensión de los rebeldes, impidiendo al movimiento alcanzar la dimensión anhelada por los conspiradores. Posiblemente las condiciones necesarias para el derrocamiento del gobierno porfirista aún no estaban maduras, ya que, como sabemos, esto tardaría todavía más de una década. Si bien se contaba con gente pobre dispuesta a participar en una lucha en contra de la dictadura, se carecía del apoyo de la clase media, cuya intervención fue decisiva para 1910. El gobierno de México, a través de su cónsul en El Paso, activó las gestiones para lograr la extradición de los Urria, de Aguirre y de algunos de sus próximos seguidores. De ahí que Díaz manifestara a Luis Torres, gobernador de Sonora, lo siguiente: si resulta culpable de la santa que su querido, es decir, Lauro Aguirre, o de su padre, se pida su extradición si procediere; en caso contrario, su castigo por atentado contra las leyes de neutralidad, o a lo menos su internación. En caso de no autorizarse la extradición, el régimen porfirista estaba dispuesto a utilizar cualquier recurso para castigar a la llamada Santa de Cabora. A esto se registra un pequeño telegrama, el cual voy a leer. Señor Presidente General Porfirio Díaz, Nogales, Sonora, septiembre 4 de 1896.
Al terminarse averiguación por asalto Nogales, hay elementos para pedir extradición Urria. Nuestras gestiones deben tener efecto seguro. Pueden ocurrir en la extradición si ésta se deniega o se concede. No se verificará por algún golpe de mano de los ilusos que rodean a la santa. Por otra parte, considerando todas las molestias que traería al gobierno el proceso de los Urria, el escándalo que promovería por los antecedentes de esta mujer, las declaraciones de sus defensores podrían causar en el juicio y la posibilidad de que pudieran salvarla de una sentencia condenatoria, se me ocurre que la mejor solución al asunto sería encontrarle algún giro conveniente a fin de que se condujera a la acusada a esa capital y previo reconocimiento médico que se le consignara a un asilo de mujeres dementes, que es a donde le corresponde estar según las muestras que ha dado de desequilibrio cerebral. El gobernador Luis E. Torres. A esto el presidente Díaz responde: General Torres, septiembre 17 de 1896. Al darle las gracias por los nuevos informes que contiene su grata del 4 de septiembre y por las oportunas indicaciones que me hace, le manifiesto que se tendrá presente su idea sobre Teresa Urria una vez que esté dentro de nuestro poder, pues en efecto, su ingreso al manicomio procede de plano. A pesar de las diversas gestiones realizadas por las autoridades de México para lograr la extradición de los inculpados en el asalto a aduanas, los planes del gobierno porfirista fracasarían. La extradición no se obtuvo porque los Urria ya habían solicitado la ciudadanía americana y el gobierno de Estados Unidos no extradita a sus nacionales. Hace 100 años. Además, no se encontraron pruebas materiales que pudieran servir para fundar la requisitoria de extradición. Tampoco se pudo lograr que Teresa regresara a México mediante pretexto alguno, aunque las autoridades mexicanas hicieron hasta lo imposible por repatriarla. En lo que se refiere a Aguirre y a sus compañeros, no se consiguió nada, por la negativa del gobierno norteamericano para autorizar la extradición, ya que los delitos eran de carácter político y no estaban incluidos en los tratados celebrados entre México y Estados Unidos. Y por tal razón, el cónsul Mayén preparó una trampa en contra de Aguirre a fin de declararse su complicidad en los últimos acontecimientos ocurridos en México. Finalizando ya un poco el tema, unos años después, estamos hablando de ya por allá de los 1904, Teresa regresó a Solomonville y los años que trabajó para la empresa norteamericana le permitieron, al dejar esa ciudad, volver a Clifton, construir un lugar en donde siguió atendiendo enfermos, donde llevaba a cabo estas supuestas curaciones milagrosas. Y el 11 de enero de 1906, Teresa Urria moriría de tuberculosis en Clifton. A los... ¿cuántos años creen? A los 33 años de edad. A mediados de ese mismo año se publicó el programa del Partido Liberal Mexicano en St. Louis, Missouri, y el incansable ingeniero Aguirre para entonces ya se había integrado al magonismo. Me refiero a Flores Magón. En 1906, el gobierno de México seguía gestionando la extradición de Laura Aguirre, la cual nunca logró. No obstante, el Tratado de Reciprocidad propuesto por las autoridades de este país todavía para 1911, Aguirre no cejaba en su añejo propósito de ponerle fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Sumándose a las luchas revolucionarias de los magonistas, moriría el 9 de enero de 1925. Durante 2 décadas combatió al gobierno porfirista como conspirador de movimientos armados y como periodista de oposición. El ingeniero Aguirre y Teresa Urria bien podrían sumarse a la lista de precursores de una revolución mexicana y un poco más adelante a el movimiento de los cristeros. Por eso es que durante la época de este movimiento, de esta guerra cristera, nuevamente el nombre de Laura Aguirre, así como el nombre de Santa Teresa de Cabora o de Teresa Urria, aparecería entre las consignas, aparecería entre los estandartes que traía esta gente en diferentes estados durante la guerra cristera.
Me gustaría muchísimo hacer nuevamente el programa, recabar información que se me quedó al aire hace casi un año cuando hacía los programas de Quédate en Casa, Veritas de Universos. Y asimismo recuperar un poco de la información que les he estado presentando en estos programas. Les repito, esto es un poquito de introducción y de hecho el tema de hoy no fue una petición, fue más bien por ahí un pequeño consejo de mi queridísima Sofía, quien me dijo, ¿sabes qué? Este tema está bastante interesante, te va a gustar. Y sí, créanme que al ir analizando un poco el tema me interesó bastante, y les pido a todos ustedes que me están mirando, que me están escuchando, si ustedes quieren que hable de un tema que por supuesto vaya con la métrica del programa, con muchísimo gusto lo voy a tener en cuenta, porque ustedes saben que este programa es para ustedes, para quienes escuchan, para quienes descargan el podcast, para quienes ven la repetición del programa, para quienes están para los que están suscritos al canal de YouTube. Estaba viendo ahorita algo que me sacó de onda. Me distraes. Estoy abierto a que me digan, ¿sabes qué? Yo vi esto, yo supe un poco de esto. Saben que aquí los temas son historia, antropología, un poco de ciencia, ciencias ocultas, ocultismo, religión, etcétera. Mi queridísima Sofía, saludos. Mi queridísima Sofía, saludos para ti, también para mi queridísima Angie, que hoy cumple años. Ya casi está terminando el programa, de hecho ya nada más tenemos tiempo para una última canción, pero antes de que esto pase, les quiero recordar, por favor, seguimos en semáforo rojo. Cuídense mucho. Si ustedes, como un servidor, están en la necesidad de tener que salir de casa para trabajar, guarden la distancia, usen cubrebocas, lávense las manos, utilicen gel antibacterial, tomen todas las medidas pertinentes. Si bien ya hay una vacuna y ya está llegando a nuestro país, esto no quiere decir que por arte de magia el virus va a desaparecer, y tampoco quiere decir que aun cuando nos vacunemos tenemos una inmunidad al 100% del virus. Si ustedes son de las cifras afortunadas que les dio el virus y que pudieron salvar la vida, es decir, que andan por ahí todavía bailando la Macarena, síganse cuidando, por favor, porque aunque ya les haya dado el contagio, se pueden volver a contagiar, incluso les puede dar aún más, con, valga la redundancia, con más fuerza el COVID-19. No me queda más que darles las gracias por escucharme, por mirarme en esta ocasión. Nos vemos dentro de una semanita aquí en Veritas de Universos. Esto que vamos a escuchar nuevamente es un corrido, es un himno, de hecho es un himno más bien, de la guerra cristera y las consignas que se lanzaban, que se gritaban a todo pulmón por allá de los años 20 del siglo pasado, que ya, como les he mencionado, paulatinamente tocaremos el tema aquí en el programa. Por mi parte, esto ha sido todo. Les deseo larga vida y prosperidad, que Dios me los cuide y me los proteja a todos ustedes. Ingeniero, por favor, denle play, y los dejo en compañía, valga la redundancia, de mi compañero Jorge Grajales en el programa Asia.